El mundo sin el aglutinante olvidado. Una historia de piedra y ladrillo. Nuestra historia comienza no con una explosión de innovación, sino con un silencio. El gran secreto de Roma, la mezcla milagrosa de cal viva, puzzolana, esa ceniza volcánica singular de Pozzuoli y agua que fraguaba bajo el agua y se curaba en una estructura casi eterna, nunca fue descubierta. El ingeniero Marco Vitruvio. Polión seguiría redactando su De Architectura, pero el capítulo dedicado a la maravilla que era capaz de formar cúpulas inmensas como la del Panteón y puertos que desafiaban el oleaje, quedaría en blanco una laguna en el saber antiguo. Los romanos eran maestros constructores, nadie lo dudaba, pero sin la versatilidad, la velocidad y la resistencia de su concreto, su ambición encontró un techo de piedra más bajo y, sobre todo, mucho más lento de alcanzar. La arquitectura del límite, la Roma que conocemos, con sus colosales baños termales, el majestuoso Coliseo y el Panteón, con su cúpula insuperable, era una Roma nacida del concreto. En este mundo alternativo, la ciudad eterna se alza. Sí, pero es una ciudad más contenida, más pesada. Las grandes bóvedas y arcos tienen que ser construidos enteramente de piedra tallada y ladrillo. Un proceso arduo, lento y costoso, que exige una precisión y un volumen de mano de obra infinitamente mayor. Los arquitectos se ven obligados a depender de la técnica postuae, dintel de los griegos, o de cúpulas mucho más pequeñas y complejas de equilibrar. Olvídense del gigantesco Coliseo tal como existe hoy con sus intrincados niveles de arcos y bóvedas. En su lugar podríamos tener un anfiteatro impresionante. Sí, pero más bajo, con menos capacidad y con muros masivos de mampostería gruesa para soportar el peso de las gradas superiores. La piedra es noble, pero carece de la plasticidad del mortero puzolánico, esa cualidad que permitía a los romanos rellenar rápidamente los huecos entre dos muros de ladrillo, creando una masa monolítica, una suerte de roca artificial. Sin eso, cada muro debe ser una obra de arte estructural por sí misma, limitando la altura y la audacia de los edificios. La Cinciuri, esos edificios de apartamentos que se alzaban en la capital para albergar a su vasta población, se convierten en estructuras más modestas de no más de 2 o 3 pisos, construidas principalmente de madera y ladrillo, unidos con morteros de cal más débiles. El riesgo de colapso y, lo que es más importante, de incendio es mucho mayor. La imagen icónica de la durabilidad romana, la que prometía un imperio eterno, se resquebraja. Sus construcciones no son inmortales, sino que requieren un mantenimiento constante como las de sus predecesores y vecinos. Esto significa que el dinero y los recursos del imperio, en lugar de expandirse a nuevas conquistas o infraestructuras, se consumen en la reparación de estructuras que no tienen la capacidad de autocuración o la resistencia al paso del tiempo del opus cimenticium. Un imperio más pequeño y más seco, la verdadera columna vertebral del imperio romano. Más allá de sus legiones, era su infraestructura. Las calzadas, sí, se construyeron con capas de piedra y tierra apisonada, y hubieran existido llevando ejércitos y comercio. Pero son los puertos, los acueductos y el vasto sistema de saneamiento los que sufren el golpe más duro. Los acueductos, esos ríos artificiales que llevaban agua fresca a las ciudades, se construyeron con un conducto interno sellado con el mortero hidráulico romano, lo que impedía las fugas y garantizaba la pureza del suministro. Sin ese mortero capaz de fraguar bajo el agua y resistir su erosión, la construcción de acueductos se vuelve una pesadilla logística. Los canales deben ser forrados con láminas de plomo o construidos con bloques de piedra perfectamente tallados. Un derroche de recursos que habría limitado seriamente la extensión y el número de estas vitales arterias. Las ciudades romanas son, por necesidad, más pequeñas y están ubicadas más cerca de las fuentes naturales de agua. La famosa cloaca máxima de Roma. El sistema de alcantarillado se habría construido con mucha más dificultad y su mantenimiento habría sido una carga perpetua para la tesorería de la ciudad, ya que las uniones de piedra serían mucho más propensas a la filtración y la avería que las uniones monolíticas de cemento. Lo más trágico, quizás,
es el destino de las obras marítimas. Los puertos romanos como el de Cesarea Marítima o el vasto complejo de Ostia eran posibles gracias a la capacidad del concreto pusolánico para fraguar en el agua salada. Sin él, la construcción de diques, muelles y rompeolas se limita a estructuras de cajones de madera rellenos de piedra, una técnica más antigua, menos duradera y mucho más vulnerable a las tormentas y la erosión. La hegemonía naval de Roma se ve comprometida. Su capacidad para transportar rápidamente grandes volúmenes de grano y tropas por mar está limitada a unos pocos puertos naturales, haciendo que la logística imperial sea un desafío constante. El comercio se ralentiza, el suministro de alimentos es menos seguro, y la propia estabilidad del imperio, en última instancia, se ve mermada. El imperio, por necesidad, es menos vasto, menos centralizado, y su control sobre provincias lejanas es más tenue. La larga Edad Media y el retraso moderno. Con la caída de Roma, la técnica de la construcción masiva y abovedada habría desaparecido de todas formas. Pero aquí, el olvido es menos dramático porque la técnica de construcción no era tan revolucionaria, solo muy laboriosa. El mundo no pierde una tecnología de material, sino una filosofía de construcción. Los constructores medievales seguirán levantando sus catedrales y castillos con piedra y mortero de cal, como lo hicieron históricamente. Pero la noción de la construcción a gran escala, la de moldear una roca artificial que solidifica grandes volúmenes de material, no existirá. La Edad Media, sin el ejemplo duradero de las ruinas romanas de concreto, Seomo el Panteón, que inspiró a arquitectos del Renacimiento, podría haber sido aún más oscura en términos de ambición arquitectónica. El Renacimiento, ese despertar de las artes y las ciencias, habría carecido de la fuente de inspiración física más poderosa de Roma, esas bóvedas y cúpulas gigantescas que demostraban el poder de la ingeniería antigua. Sin ellas, los arquitectos renacentistas tendrían que haber inventado el concepto de la gran cúpula desde cero, o basarse en estructuras góticas, retrasando la llegada de la arquitectura monumental moderna. El verdadero punto de inflexión llega en el siglo XVIII o XIX. El mundo habría seguido buscando un aglutinante hidráulico superior. Y finalmente, alguien habría encontrado una mezcla similar al cemento moderno. El cemento Portland se basa en la cocción de piedra caliza y arcil, pero ese descubrimiento no habría sido una reinvención, sino una invención original, lo que podría haber retrasado la era del concreto moderno por un siglo o más. Pensemos en lo que esto significa. La revolución industrial habría tenido que depender más del acero, la fundición y la mampostería. Los primeros rascacielos se habrían construido con estructuras de acero mucho más complejas y caras, o con muros portantes de ladrillo y piedra impresionantemente gruesos, limitando su altura y su rentabilidad. Ciudades de un mundo sin cemento. Para visualizar la magnitud del cambio, viajemos a dos metrópolis modernas. Nueva York, la ciudad de acero y hormigón, es la primera que se disuelve ante nuestros ojos. La silueta que conocemos, esa densa jungla de torres, es impensable. Los rascacielos dependen de dos cosas: un núcleo de concreto reforzado, que soporta las cargas del viento y los temblores, y cimientos profundos y estables de concreto. Sin cemento, la construcción de cualquier edificio alto se convierte en una empresa titánica, requiriendo intrincados sistemas de entramados de acero que se hacen ineficientes a partir de cierta altura. El Empire State y el Chrysler Building seguirían siendo hitos, pero sus estructuras serían mucho más ligeras, más centradas en el acero, y quizás revestidas de piedra o terracota. Pero la gran mayoría de la ciudad, desde los puentes hasta el metro, requeriría una infraestructura mucho más grande y de materiales menos duraderos. Los puentes masivos sobre el Hudson y el East River, que usan concreto en sus pilares y tableros, serían monstruos de acero, o bien puentes de suspensión más audaces, pero menos comunes y de menor capacidad. El metro, con sus túneles forrados de hormigón para evitar filtraciones, sería una red mucho más superficial, más propensa a las inundaciones y mucho más costosa de mantener. La densidad de Manhattan se desplomaría. El concepto de una metrópolis que alberga a millones de personas en vertical simplemente no existiría en la escala que hoy conocemos. Sería una ciudad más extendida, más baja y mucho más dependiente de la madera
y el ladrillo. Dubái, por su parte, sencillamente no existiría tal como la conocemos. La maravilla de la ingeniería en el desierto, esa ciudad de vidrio y acero que desafía la gravedad, es el epítome de la era del concreto. El Burj Khalifa, la estructura más alta del mundo, utiliza un diseño de núcleo de concreto de 3 alas, altamente reforzado. Sin un concreto fuerte y vertido, la torre es una fantasía arquitectónica imposible. Los cimientos de las islas artificiales, esos palmerales y mapas del mundo recuperados del mar, requieren miles de toneladas de concreto para proteger las rocas y arena de la erosión marina. Recordemos que el cemento romano ya era resistente al agua salada, una propiedad esencial que el moderno ha heredado. Sin este material, la idea misma de la construcción offshore es inviable. Dubái sería, en el mejor de los casos, una ciudad costera modesta, de baja altura, construida con piedra local, acero y materiales importados carísimos. La vida cotidiana de la mampostería. El impacto no se limitaría a los monumentos y las ciudades grandiosas, sino que se filtraría en la vida cotidiana. Los hogares promedios serían diferentes. Las casas, sin la posibilidad de usar losas de concreto como pisos y techos planos, serían casas más pequeñas, con techos inclinados o abovedados, más parecidas a las arquitecturas vernáculas regionales. La construcción sería más lenta y más cara, elevando el coste de la vivienda y potencialmente ralentizando el crecimiento demográfico y la urbanización en todo el mundo. El precio de la piedra y el ladrillo se dispararía, convirtiendo cada edificio en una pequeña fortuna. Además, el cemento es un material crucial para la ingeniería hidráulica y energética. Las presas, las centrales hidroeléctricas, las tuberías de agua y el revestimiento de los pozos de petróleo y gas. Todos requieren concreto por su resistencia, impermeabilidad y maleabilidad. Sin él, la construcción de grandes presas para generar electricidad o gestionar inundaciones es mucho más difícil, requiriendo enormes volúmenes de tierra, roca y costoso revestimiento de acero. El desarrollo de la energía hidroeléctrica, fundamental para la industrialización del siglo XX, se habría visto severamente obstaculizado, obligando a las sociedades a depender aún más del carbón y otros combustibles fósiles por un periodo más largo. El mundo sin cemento romano es un mundo más lento, más pequeño, más seco y más propenso a los incendios. Un mundo donde la grandeza es una proeza rara y costosa, en lugar de una norma de la civilización. Reflexión final. El invento del Opus Caementicium no fue solo una fórmula química Seal Viva y Puzolan, sino una llave maestra que liberó a la arquitectura de las limitaciones de la piedra y la madera. Permitió a los romanos construir rápidamente, masivamente y sobre todo, audazmente, proyectando su poder no solo en el tiempo, sino en el espacio. El legado de Roma no son solo sus leyes o su idioma, sino la demostración física de lo que una civilización puede lograr cuando aprende a moldear la roca. La ausencia de ese material habría cambiado la trayectoria del urbanismo, el comercio, la guerra y la vida cotidiana desde el siglo II a.C. hasta nuestros días. Nuestras ciudades, esas selvas de concreto y acero, son, en un sentido profundo, las bisnietas del Panteón. Sin ese eslabón perdido en la ingeniería romana, la modernidad que hoy damos por sentada, con sus rascacielos, puentes inmensos y puertos eficientes, se habría quedado atrapada en un sueño de piedra. Un sueño bello, sí, pero infinitamente menos ambicioso y vertical. A veces, la historia se juega no en grandes batallas, sino en la sutil química de la cal, la arena volcánica y el agua. On sound. On sound.
on sound.